Ok. Bueno, buenas tardes a todo el público que se conectó por Zoom y a quienes siguen la presentación de Facebook, esta presentación por Facebook Live y el canal del CIHAC en YouTube. Vamos a escuchar la presentación del libro Mundo de la Vida y Vida del Laboratorio del doctor Antonio Arellana Hernández, a quien le agradecemos su presencia. El doctor Arellano Hernández es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en antropología por la Universidad Laval y realizó estudios postdoctorales en la Escuela Nacional Superior de Mines de París y en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Francia. Es un investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad e investigador nacional nivel 2. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, docente e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo de investigación se marca en la antropología de la ciencia y la tecnología y la epistemología y tecnologías sociales desde una perspectiva etnográfica. Hoy tenemos como comentaristas a Ana Lucía Calderón Saravia, que es funcionaria del Centro del Centro de Investigaciones, perdón, me enredé un poquito, perdón, Lucía. Es del Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica y es profesora actualmente de la maestría en antropología. Y al doctor Ronnie Viales Hurtado, que es profesor catedrático de la Escuela de Historia, director del Centro de Investigaciones Históricas de Centroamérica. Y yo soy Silvia Salgado, directora del posgrado en antropología. La dinámica que vamos a seguir es, primero van a intervenir los comentaristas por 15 minutos cada uno, Lucía Calderón Saravia y Ronnie Viales Hurtado. Y posteriormente de la presentación de ellos, entonces le damos al doctor Antonio Arellano Hernández 30 minutos máximo para sus comentarios. Muchas gracias y adelante. Lucía. Más bien empieza Ronnie. Bueno, Ron. El que quiera, pero bueno, si quieren empiezo yo. Ok. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este importante evento. Muchas gracias también por la participación y por la coordinación entre diversas unidades académicas de la Universidad de Costa Rica y agradecemos la presencia de compañeros y compañeras de varias universidades de América Latina, así como estudiantes de grado y de posgrado. Para mí es un honor hacer este breve comentario sobre esta importante obra del doctor Antonio Arellano Hernández, titulado Mundo de la Vida y Vida del Laboratorio, escenización para estudiar la elaboración del conocimiento en escala antrópica, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, en este año 2024. Para no pasarme el tiempo, voy a proyectar una presentación que he titulado Mundo de la Vida y Vida del Laboratorio, la subversión académica desde el punto de vista del doctor Antonio Arellano Hernández. ¿Por qué subversión? Bueno, en primer lugar quisiera referirme brevemente a
importante trayectoria del doctor Arellano, sobre todo a sus contribuciones, porque tal y como la doctora Silvia planteó hace unos momentos, Antonio, digamos, tiene esa visión interdisciplinaria muy internalizada y su formación académica así lo demuestra. Esa formación le ha permitido convivir entre por lo menos dos mundos, ¿verdad? El mundo de la agronomía, el mundo de la antropología, y siempre se ha preocupado por la hibridación entre los diferentes campos de conocimiento. Y además hay que reconocer su importante trayectoria en el fomento de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología, la tecnociencia en el contexto de América Latina, siempre partiendo de una posición epistemológica importante, posición, digamos, que se opone en alguna medida, pero que también estudia la epistemología clásica de la modernidad, precisamente haciendo una crítica en el sentido de que dividir el estudio de los fenómenos en sus variantes naturalísticos y sociales, de alguna manera se tiene que superar para construir una epistemología política que considera también la posibilidad de vínculos entre naturaleza y sociedad, siguiendo planteamientos de Bruno Latour y también planteamientos propios, como el concepto que nos propuso hace algunos años de tecnología social, ¿verdad? Una propuesta que lo que planteaba era que la conformación de elementos naturales, sociales y materiales también tiene que vincularse con elementos intersubjetivos que permiten construir esta tecnología social de manera copresente e interactiva. Precisamente con el planteamiento de conceptos como este es que vinculo esa idea de la trayectoria de Antonio como una trayectoria subversiva que básicamente entonces parte de un punto de vista híbrido para aproximarse al estudio de la ciencia y la sociedad. Esa hibridación de pensamiento también la lleva Antonio al ámbito de la metodología y por eso considero que este libro que presentamos hoy es un libro fundamental. Es más, no debería ni siquiera plantear las fechas de publicación de ciertas obras que están aquí referenciadas, porque considero que este libro ya se convierte en un libro clásico y la definición de libro clásico básicamente es que no tiene una temporalidad definida en términos de su impacto, sino que considero que este libro va a tener un impacto, digamos, a través del tiempo. Desde el punto de vista de este análisis presente en la obra comentada, básicamente la propuesta de Antonio es estudiar los laboratorios como espacios sociales, ¿verdad? Y a la vez como producción de conocimientos y formas de relación entre entidades humanas y no humanas, basándose en la posibilidad de establecer un intercambio y una traducción entre la propuesta del mundo de la vida organizada comunicativamente de Habermas, tomando en consideración las subjetividades y las intersubjetividades y la reconstrucción como un método, y por otra parte, la vida del laboratorio de investigación científico-técnica, recuperando los aportes de la teoría del actor red de Latour y Bulgar, y también sobre la base de la idea de la constitución de redes heterogéneas y utilizando la traducción como método. De alguna manera, este debate en el que nos introduce Antonio en su obra también recuerda el debate planteado por Snow entre la famosa división entre dos supuestas culturas, ¿verdad? La de las ciencias y las humanidades, pero sobre todo la recomendación de Snow de tender puentes entre estas culturas. Esos puentes los plantea Antonio en su obra, planteando la necesidad de traducir y de ensamblar la producción de conocimientos para su comprensión en términos de relaciones intersubjetivas y relaciones interobjetuales. Las interobjetuales centradas en el intercambio entre humanos, objetos y símbolos. Y esta apreciación de vínculo entre relaciones intersubjetivas e interobjetuales plantean una nueva posibilidad como puente para comprender la ciencia y la técnica. Y aplicado específicamente al campo de la investigación en los laboratorios, Antonio nos propone, por lo tanto, una acción tridimensional basada a la vez en un principio de flexibilidad interpretativa. Como puente
La acción tridimensional la plantea el autor vinculando el elemento intersubjetivo con el elemento simbólico y el elemento artefactual, retomando en alguna medida herencias del posmodernismo y del relativismo y planteando el principio de flexibilidad interpretativa comunicado por los estudios de la construcción social de la tecnología, que se centra básicamente en la idea de la capacidad que tiene un objeto tecnológico de modificarse al entrar en contacto con los distintos grupos sociales relevantes que le otorgan distintos significados. Por lo tanto, la obra de Antonio básicamente nos coloca también en la dimensión de valorar las posibilidades de reduccionismo intra e interteorético, en este caso entre los dos supuestos polos que estábamos planteando al principio, pero más bien buscando cómo se pueden vincular. La propuesta de vinculación, diríamos en este caso de confluencia, que plantea Antonio es entre epistemología política y epistemología de la antropología como teoría de los seres humanos. Aquí, retomando la idea de Broncano, se plantea una interacción tanto positiva como negativa de las posiciones sociales y cognitivas de los agentes entre ontología, ciencia y política para de alguna manera construir una especie de entendimiento consensual en la acción comunicativa y el conocimiento controversial negociado en la acción de investigación. Aquí es muy importante, desde el punto de vista de las disciplinas que hoy comentamos la obra, el papel de los contextos. Es decir, son conocimientos situados. Y para nosotros es importante señalar que también son conocimientos situados en el tiempo y en el espacio que permiten confluir, digamos, en esa posibilidad de entendimiento consensual. Sin dejar de lado el papel de las controversias científicas y el papel de los outsiders, ¿verdad? Porque generalmente gente que queda excluida del mainstream también produce un cambio importante muchas veces en términos del conocimiento. Si consideramos las controversias, entonces también es importante vincular en la discusión las formas, los mecanismos, la posibilidad de cierres, entre comillas, pero también el peso de la incertidumbre y de la estabilización, el peso en nuestra época muy relevante de las falsas controversias y del negacionismo científico, y vincularlas con el principio de simetría extendida, que básicamente nos hace comprender la posibilidad de igualdad entre propiedades humanas y no humanas, en detrimento de la simetría entre sociedad y naturaleza, como planteó Latour. En esta discusión, la oportunidad que nos plantea Antonio tiene que ver con la posibilidad de oportunidades reconstructivas de la noción de mundo de la vida organizado comunicativamente a la de mundo de la vida organizado cognitivamente. Estas oportunidades reconstructivas, Antonio las ubica en términos de la traducción entre la teoría de la acción comunicativa y la teoría del actor red. Esto nos permite una visión novedosa sobre la investigación de los procesos científico-técnicos ubicados en laboratorios y por eso se plantea la posibilidad de vincular la noción de vida de laboratorios, de los laboratorios, con los procesos de producción cognitiva. Para abordar la vida de los laboratorios, Antonio también nos plantea la posibilidad de abordar los procesos profesionales de entendimiento, según Piaget, vincularlo con las acciones comunicativas y para los procesos de producción cognitiva deberíamos tener en cuenta que están mediados por objetos colectivos institucionalizados, pero también por las subjetividades de los participantes en las investigaciones. Estos principios que para los estudiosos de la ciencia, tecnología y sociedad pueden parecer principios que de alguna manera se han venido consolidando, desarrollando y conceptualizando para compañeros y colegas que están aquí presentes provenientes de otras disciplinas, son principios que
de alguna manera suenan como novedosos y que de alguna manera para ambos campos son novedosos en el sentido de la hibridación que nos plantea Antonio. Específicamente, desde las etnografías de laboratorio, Antonio nos llama la atención sobre la necesidad de estudiar la acción simbólica, material e intersubjetiva, donde a partir de su planteamiento de confluencia podemos ubicar procesos de construcción de hechos concretos que van a vincular artefactos tecnológicos, tanto como tejidos de relaciones sociotécnicas, con elaboración de nuevas significaciones y legitimaciones de la actividad tecnocientífica. Específicamente en el campo de las etnografías de laboratorio, Antonio lo que nos plantea es que hay que superar algunos límites de las etnografías de laboratorio que nos pueden permitir ir más allá en términos del contexto en el que están situados, ir más allá del laboratorio, ir más allá de la supuesta distancia entre ciencias sociales y humanidades. También nos plantea la necesidad de incluir en el análisis las intersubjetividades y la reflexividad antropológica y agregaríamos tanto como científico-social. Por lo tanto, la parte metodológica de la obra también nos invita a repensar las etnografías de laboratorio desde mi punto de vista. Ante estas posibilidades planteadas por esta obra tan importante, creo que es importante también a la vez indicar algunas interrogantes para el autor en términos del posibilismo y de los futuros posibles. Así es que, Antonio, de una vez te voy a tirar 3 preguntas que están numeradas como 1, 2 y 4, no porque me brinqué el 3, sino para plantear posibilidades subversivas también desde las preguntas. En primer lugar, me parece interesante que el autor nos plantee una breve reflexión sobre el antropoceno y el peso de estos enormes avances científicos en inteligencia artificial y robótica que de alguna manera también perturban el mundo de la vida de los laboratorios. En segundo lugar, me parece interesante que el autor reflexione brevemente sobre el papel que ha jugado la sindemia por la COVID-19, es decir, la sinergia entre epidemia y algunas situaciones vinculantes con respecto al futuro trabajo en los laboratorios. Y finalmente me interesaría conocer también el criterio de Antonio sobre la interacción con el conocimiento no experto, es decir, controversias que van más allá del campo científico, que de alguna manera se han rescatado como elementos fundamentales que están enclavadas en diversos contextos sociales y culturales y que en alguna medida también nos aproximan a otras formas de conocimiento. Finalmente, nada más quiero felicitar al autor, a quien hace mucho tiempo conozco y respeto su trabajo, y espero que esta obra tenga una difusión tan importante como la que se merece. Muchas gracias y buenas tardes. Silvia, micrófono. Perdón, Lucía. Gracias, Ronnie. Ahora le damos la palabra a Ana Lucía. Vamos a ver, bueno, no quisiera ser reiterativa con varias de las cosas que dijo ya Ronnie. Reitero la felicidad a Antonio Arellano Hernández, que bueno, ha sido no solo nuestro amigo, sino mentor en muchos sentidos en este camino de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, pero también de la antropología de la ciencia, tecnología. Y bueno, este es un libro muy interesante, y como dijo Ronnie, ¿verdad? Se visualiza como un texto clásico en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y también en la antropología de la ciencia y la tecnología. Básicamente,
vamos a ver, es que no quisiera ser reiterativa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya Ronnie habló de los aspectos que tienen en común em, tanto de la vida como la vida de laboratorio, como, ¿verdad? Conceptualizaciones. En el caso del mundo de la vida, es una categoría conceptual que parte de la teoría de la acción comunicativa de Habermas y también ya no puedo decir nada, de la fenomenología de Husserl y de la sociología de Schutz y Luhmann. Mientras que el concepto de vida de laboratorio básicamente es un concepto descriptivo y metodológico propuesto desde la sociología, ciencia y la técnica y de los autores de la teoría del actor red, principalmente de Michel Calón, Bruno Latour y John Locke. El mundo de la vida plantea la vinculación intersubjetiva de la acción de humanos, mientras que la vida de laboratorio, la vinculación entre entidades humanas y no humanas. El mundo de la vida no considera la interobjetuabilidad o la artefactualidad, como lo llama Antonio, y en la vida de laboratorio no considera, ¿verdad?, desde su concepción inicial, las vinculaciones intersubjetivas. Desde la, Antonio nos presenta bifurcaciones epistémicas que muestran cómo se acuña el conocimiento, ¿verdad? Básicamente desde una dimensión simbólica, artefactual o material y en forma de colectividades. No voy a entrar a hablar de estas bifurcaciones porque básicamente la propuesta de Antonio es superior, como dice él, hacer una sutura, ¿verdad? Para que estas bifurcaciones permitan unir conceptos y desarrollar una propuesta teórica y metodológica em, donde, ¿verdad? Básicamente hay algunas ideas bastante audaces, donde él trata de poner en equivalencia la teoría de la acción comunicativa con la teoría del actor red. Entonces, combina, por ejemplo, aspectos teóricos de la teoría de la acción comunicativa y la teoría del actor red, la traducción y compatibilización de acciones comunicativas con pretensiones de validez susceptibles a la crítica racional, orientadas al entendimiento de la teoría de la acción comunicativa con la de controversias eruditas sobre la naturaleza y la sociedad elevadas al estatus de verdades reconocidas colectivamente desde el y propone la traducción del método analítico de los actos de la obra racionales orientados al entendimiento em, y al método de análisis de controversias científicas, empleando el principio de simetría generalizada de la teoría del actor red. Básicamente, Antonio nos propone, como ya señaló Ronnie, una combinación de nociones, mundo de la vida organizado comunicativamente, adicionando la tecnicidad de manera simétrica con acciones lingüísticas e intersubjetivas y además añadiendo dimensiones cognitivas que dan como resultado un ensamble con el mundo de la vida organizado cognitivamente. Y por otro lado, la vida de laboratorio organizada cognitivamente, adicionando la intersubjetividad de manera simétrica con la producción de conocimientos simbólicos y artefactuales que ocurren en el cerebro. Entonces, básicamente desde la propuesta de Antonio, trata de hacer equivalentes las ideas de vida de los laboratorios con la de mundos de la vida organizados cognitivamente y además mundos de la vida equivalentes a los laboratorios de producción de conocimientos heterogéneos. Para la antropología, ¿verdad? Que es mi campo, la propuesta de Antonio plantea varios retos. Una,
y revalorizar el método etnográfico y también las técnicas de investigación que utiliza la antropología, tanto cuantitativas como cualitativas, para el estudio y la producción de conocimientos científicos, entendiendo, como señalaba ahora Ronnie, la ciencia desde una perspectiva amplia que incluye no solo las ciencias básicas, sino también las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y también, partiendo de la ciencia como concepto amplio, utilizar el método etnográfico para el estudio y la producción de conocimiento, técnica y tecnología en las ciencias sociales, las artes y las humanidades, pero ir más allá y aplicar el mismo método en el estudio de conocimientos y técnicas producidos en espacios cotidianos por grupos y comunidades fuera del ámbito académico científico. Y también, bueno, voy a plantearle una pregunta a Antonio. Bueno, aquí me faltó esto, ¿verdad? Una de las propuestas y retos más importantes para la antropología que esta obra plantea es extender las etnografías de laboratorio hacia una antropología de los conocimientos, que esperamos que ahora Antonio en su exposición desarrolle un poco más. Y finalmente, nosotros como universidad pública, ¿verdad? De manera permanente nos están cuestionando las acciones y productos que generamos, todo las ciencias sociales, las humanidades y las artes, precisamente. Y en la propuesta de Antonio, pues estas ciencias, ¿verdad? En un sentido amplio, son consideradas también dentro de ciencia y tecnología. Entonces, Antonio, yo le preguntaría más algo práctico, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos puede hacer para vincular de mejor manera el conocimiento que producimos con el mundo de la vida y con la sociedad en general? Agradezco mucho el honor, ¿verdad?, que me hicieron de permitirme el libro y reitero mis felicitaciones al doctor Arellano. Gracias, Ana Lucía. Y entonces ahora le damos la palabra al doctor Arellano. Tenés que activar el Antonio. Sí, perdón. Antes que nada, pues muchas gracias. Nuevamente se te desconectó el Se perdió micrófono. tu audio. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Sí, lo que decía es, expresar de inicio un profundo agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, al Centro de Investigaciones Históricas de América Central, representado por su director Ronnie Viales, al posgrado en Antropología, representado en este caso por la directora Silvia Salgado, a la maestra Ana Lucía Calderón, profesora del posgrado en Antropología. Un agradecimiento también a personas que a lo mejor no están en este momento, pero que contribuyeron de una manera muy significativa al texto. Básicamente al doctor José Antonio Hernández de la Universidad de Cantabria, con quien hubo un intercambio más o menos intenso para mejorar este texto. Desde luego también al profesor Iván da Costa Márquez de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con quien también hubo mucha comunicación a lo largo del desarrollo y de la escritura del texto. Entonces, muchas gracias por las observaciones, críticas y desde luego apoyo para culminar este trabajo. Un agradecimiento también a Laura María Morales, a León Arellano por sus comentarios y apoyo. Un agradecimiento a todas las personas presentes por que muestran pues interés en el texto. Y finalmente también hay en este libro un agradecimiento, una dedicatoria a los más pequeños arellanos y de una manera muy especial a la memoria de Bruno Latour. Con Bruno Latour este libro fue discutido en sus hipótesis fundamentales. Con él conversé durante algunos años, digo, y pese a su escepticismo, él supuso que este trabajo reconstructivo traductor
tendría alguna utilidad heurística para el estudio de la ciencia, la tecnología, y no solo eso, sino para el estudio de los espacios mundanos, es decir, para este ámbito que es básicamente el estudio del mundo de la vida. Bueno, este libro, agradezco desde luego la presentación ya realizada por Ronnie, por Ana Lucía. Entonces yo les voy a hacer una presentación de un poco, más que una presentación, una invitación, ¿no? Algunos elementos que fueron importantes en el desarrollo de este texto. Y algunas guías para hacer la propia lectura. Y al final, pues, intentaré alguna respuesta a las interesantes preguntas que en este momento ya me han planteado Ronnie y Ana Lucía. Entonces, este texto parte hay un libro previo que se llama Epistemología de la Antropología, Conocimiento, Técnica, Humanización. Y entonces el planteamiento en ambos textos es el siguiente. El signo cierto del hombre es la acuñación de su experiencia. Y esta acuñación de su experiencia es conocimiento. Es por eso que no es de extrañar que para los primeros antropólogos, para los antropólogos que fundaron la disciplina, y me estoy refiriendo a Buffon, a Kant, ¿por qué no también a Michel Foucault y a otros más, desde luego, que veían que el signo cierto del hombre es el conocimiento. Es lo único cierto del hombre y lo único que lo distingue, digamos, de lo que no es un ser humano. De ahí entonces que la antropología sería el estudio del hombre, y el estudio del hombre a su vez se convierte como en el estudio del conocimiento del hombre. Esa es la hipótesis fundamental de esta obra y de otros trabajos. En este sentido, entonces, podemos ver que el conocimiento científico y tecnológico es la acuñación de la experiencia del hombre, pues digamos, más moderno, más contemporáneo. Y eso ha dado, desde mi punto de vista, pie a todo este dominio cognoscitivo que se conoce como estudio, ciencia, tecnología, sociedad. Esta guía es de estudio del hombre y por lo tanto el estudio del conocimiento, se plantea aquí todavía en la frontera con lo que serían los estudios ciencia, tecnología, sociedad. De ahí entonces que se trate de un texto en el que se ensamblan y traducen dos corrientes fundamentales en el pensamiento social, filosófico y sociológico, y uno de ellos es mundo de la vida y otro es justamente vida del laboratorio. Mundo de la vida, entonces aquí se narra, se hace una historiografía, se hace una analítica de la categoría mundo de la vida, y entonces en esta búsqueda para mí fue muy interesante encontrarme que la categoría mundo de la vida en Husserl, que es quien propiamente la acuña como tal, surge de una obra previa de Husserl que se conoce como la crisis de las ciencias modernas. Es la crisis de las ciencias modernas occidentales. Y cuando uno lee ese texto, pareciera uno que está leyendo de una manera un poco anterior, no necesariamente antigua, pero sí anterior, a esta exposición laturiana que viene en el libro Nunca hemos sido modernos, donde hace una radiografía de la epistemología política moderna. En este sentido, que el después mundo de la vida, desde luego, lleva una historia tremenda, muy interesante, algunos de los rasgos que se presentan en este texto, pero llevan a Habermas, a Jürgen Habermas, a tratar de hacer transparente socialmente lo que es el mundo de la vida.
y el mundo de la vida lo hace transparente como un mundo de la vida organizado comunicativamente. Y entonces aquí uno se puede preguntar, sí, pero ¿qué hay atrás de la comunicación? Y lo que hay atrás de la comunicación nuevamente son aspectos cognitivos. Este mundo de la vida es visto como mundo de la vida organizado cognitivamente, ya es una traducción, es decir, ya aquí se trajo un componente cognitivo que es justamente la parte cognitiva que ocurre con aquellos que trabajan en la vida de los laboratorios, que analizan, que estudian la vida de los laboratorios. Pero los que estudian la vida de los laboratorios no consideran la intersubjetividad que sí considera Jürgen Habermas en su consideración del mundo de la vida. Lo que estoy haciendo es una síntesis muy somera y muy rápida, muy esquemática de lo que ocurre y de lo que va a encontrar el lector en este libro. Y esto va a conducir a un punto en el que entonces hablaremos de esta síntesis como el mundo de la vida organizado cognitivamente, que se expresa desde luego comunicativamente, y una vida de laboratorio organizado también, que ya está organizado cognitivamente, eso lo saben todos los estudiosos de la ciencia, la tecnología y la sociedad, pero ahora destacando esta contribución sobre la intersubjetividad que viene de la fenomenología y que había sido asumida por Jürgen Habermas. Dicho de otra manera, este libro, entonces, como dice el título mayor o más largo, se convierte para mí en una escenarización, es decir, en una puesta en escena para estudiar el conocimiento en una escala, yo le llamo antrópica, es decir, una escala humana. Y aquí hay siguen apareciendo dos grandes obstáculos para realizar esta tarea, para realizar esta escenarización para el estudio del conocimiento, que son básicamente la escisión que existe entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura o ciencias sociales, y eso incluso es palpable en los propios estudios CTS. Es decir, los estudios CTS han formado una gran comunidad de estudiosos de las ciencias de la naturaleza, a pesar de que, digamos, Michel Calón estudia la economía, es decir, estudia a los economistas, el propio Bruno Latour estudia incluso a juristas, ¿sí? Haciendo etnografías, digamos, ¿no? de la jurisprudencia. Entonces, pero no, esto no forma parte, digamos, del dominio general del estudio de lo que serían las ciencias, de lo que serían las ciencias sociales. Entonces, este es un gran obstáculo para avanzar en el estudio, desde mi punto de vista, en el estudio del conocimiento en escala antrópica. Esta división, y les recuerdo entonces que esta división procede, al menos desde el concepto mundo de la vida, del propio Husserl, en este libro que se conoce como la crisis de las ciencias modernas. Y el otro gran límite, la otra gran limitación para estudiar el conocimiento en el mundo contemporáneo y en escala antrópica es justamente la división entre lo que sería el conocimiento erudito, es decir, el conocimiento científico-técnico, y el conocimiento que no es un conocimiento erudito. Una de las preguntas de Ronnie precisamente va en este sentido, que es la última, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está haciendo es una traducción, desde luego, una traducción en la que podríamos decir que así como los antropólogos, al estudiar el conocimiento tradicional, lo hacen de una manera muy elegante y tratan de enfocarlo a través de esta categoría y esta subdisciplina que le llaman etnociencia, pero ahora desde el punto de vista de los estudios de conocimiento tradicional, podríamos considerar que la ciencia y la tecnología occidental es una etnociencia. Es una etnociencia, desde luego, para los occidentales.
Entonces, este tipo digamos, no de inversiones, sino de traducciones, también se van a encontrar en este texto. Este texto, desde luego, también, digamos, podríamos decir, tiene su complicación, porque estamos hablando de dos comunidades, que lo decía al inicio, y estas dos comunidades obviamente se encuentran separadas convencionalmente. Entonces, a los lectores de este libro van a encontrar algunos elementos. Este libro, y esto fue una sugerencia muy importante de José Antonio Hernández, es decir, hacerlo de la manera más pedagógica. Entonces, el lector del libro, con todo lo que hemos dicho aquí, espero que no se dejen impresionar, porque encontrará en el libro una serie de andamios o de pasamanos que les van a permitir moverse con una mayor soltura, con una mayor precisión para moverse en estas dos comunidades y en estas dos grandes tradiciones. Entonces, desde luego, lo que ocurrirá es que un especialista más en Habermas y en la teoría sociológica y filosófica va a encontrar una lectura que yo le recomiendo que vaya muy rápida para entrar justamente a los contenidos de lo que son el estudio social de la ciencia y la tecnología, y viceversa. Para las personas que están más en el ámbito de los estudios sociales, ciencia y tecnología, van a encontrar en la parte filosófico-sociológica ciertas guías, ciertas ayudas, por decirlo de alguna manera, para ir poniendo en escena estos dos grandes campos, estos dos grandes acercamientos. Eso es lo que yo podría decir. Entonces es una animación, porque este libro se ha tratado lo he tratado de escribir con esta pedagogía, con estos pasamanos que permiten moverse en estos dos grandes universos. Entonces, una vez dicho esto, me gustaría intentar alguna respuesta a estos planteamientos que se me han hecho por parte de Ronnie, por parte de Ana Lucía, que yo agradezco mucho. Entonces, a lo mejor sin el mismo orden en el que él mismo los planteó, pero la cuestión es la siguiente, es muy interesante. Es decir, ¿cómo leer? ¿Sí? Estamos hablando, obviamente, también, desde luego, de conocimientos. ¿Cómo leer estas cuestiones que tienen que ver con el antropoceno, que tienen que ver con la inteligencia artificial y que tienen que ver con la robótica? ¿Es posible hacer una lectura? Digamos, ¿es posible que este libro ayude a crear los espacios, los caminos epistemológicos para hacer este tipo de estudios? Y yo diría que sí. Vamos a ver, la inteligencia artificial puede ser entendida en estos juegos que podríamos hacer y estas traducciones. La inteligencia artificial, digamos, es una parte que se encuentra, de acuerdo a Habermas, en el polo de las ciencias instrumentales, es decir, la inteligencia artificial es una instrumentalización, pero esta inteligencia artificial no puede avanzar sin la inteligencia, digamos, natural. Y no solo eso, sino que son inseparables una de otra. Tal vez la imagen o una de las primeras imágenes, justamente hablando en términos antrópicos y antropológicos, es que posiblemente la primera imagen de inteligencia artificial sea un hombre tomando en su mano una piedra. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque la piedra tiene, decir, no, levantar una roca obviamente ya no se convierte entonces en una parte inteligente, sino es una piedra que corresponde a los intereses y objetivos que tiene este hombre en su mano. La inteligencia artificial es una ayuda y es un actor, digamos, no humano, ¿sí? Pero que no puede actuar sin el complemento que es justamente los humanos.
Aquí tal vez sea necesario introducirse en este concepto weberiano del tipo ideal, ¿sí? Aquellos que han intentado hacer algún ejercicio en inteligencia artificial, ya saben, este famoso chat GPT, etcétera, lo que uno encuentra haciendo esta inteligencia, podemos pedirle que nos haga un ensayo sobre CTS o sobre cualquier otra cosa, y lo que nos va a dar esta inteligencia artificial es el estado del arte. El estado del arte de lo que se está diciendo, no más, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hay una epistemología política. Es el estado del arte del conocimiento occidental, es decir, del conocimiento que ha sido acuñado, ¿sí? Y que está siendo acuñado, ya saben, en Wikipedia y en todos los lugares a donde pueden entrar estos software. Hay un software pagado y entonces se puede entrar incluso a revistas, porque el conocimiento occidental todavía se encuentra, digamos, muy privatizado. Y entonces hay inteligencia artificial que tiene convenios, ¿no?, comerciales, y se pueden traer estos chats. Pero de todas maneras, lo que uno logra tener de esta inteligencia artificial es el estado del arte. Y como digo, también es el estado del arte político, el estado del arte de las ciencias o de la etnociencia occidental, no más. Y esta inteligencia, desde luego, entonces, no se separa de lo que es la inteligencia natural. Con la robótica, bueno, pasa desde mi punto de vista lo mismo, ¿sí?, que he mencionado para esta inteligencia artificial, y con el antropoceno, desde mi punto de vista, aquí se puede recurrir a un autor contribuyente muy importante, pero que no se reconoce mucho, que son los trabajos es la antropología de Philippe Descola. Básicamente, Philippe Descola, él ha hecho una narrativa, ¿sí?, epistemológica muy rápida, muy esquemática, de la evolución, digamos, de las tres epistemes fundamentales que el hombre ha realizado a lo largo de su historia. Y esto lo hace Philippe Descola tomando en cuenta, revisando todos los reportes antropológicos hasta hace poco tiempo. Y entonces Philippe Descola encuentra que una de esas epistemes es lo que él le llama el naturalismo. El naturalismo hay que entenderlo como el mismo diagnóstico laturiano de la separación de las ciencias o del conocimiento naturalístico del conocimiento sociológico y cultural. Entonces Philippe Descola dice, sí, agrega una cosa, un término muy interesante, y es el siguiente. El problema del naturalismo es que este naturalismo su base empírica se encuentra disminuida y cada vez es más disminuida. Dicho de otra manera, cada vez, digamos que la naturaleza, como conceptualización de la naturaleza, está desapareciendo porque la artificialización, esto tiene que ver también con esto de la robótica y de la inteligencia artificial, la naturaleza, nosotros mismos la estamos destruyendo, nosotros mismos la estamos acabando. ¿Por qué? Porque el mundo que estamos construyendo es un mundo cada vez más artificializado. Entonces, la base empírica para pensar el naturalismo, dice Philippe Descola, se encuentra en una situación muy crítica. Y esto entonces tiene que ver con el antropoceno. Es decir, nos encontramos en el antropoceno, sí, y esto corresponde con lo que acabo de mencionar de Philippe Descola. Esto es tomado justamente en el texto, casi en el último capítulo, propiamente porque digamos, esta división de conocimiento tradicional y conocimiento contemporáneo científico-tecnológico es una de las limitaciones para avanzar en el estudio del conocimiento justamente en escala antrópica. Y esto es lo que pone en escena justamente la ubicación del antropoceno como una forma de producción de conocimiento y de tecnología que tiene su historicidad y que no necesariamente tendrá una proyección infinita. La otra cuestión que se asocia y que entiendo que también es un planteamiento y un cuestionamiento de parte de Ronnie, es que
y también de Ana Lucía, y me parece que con esto concluiría, es que el mundo de la vida, y estudiar el mundo de la vida hoy día, implica romper también con toda una serie de conceptos que se manejan en la ciencia contemporánea, es decir, en la etnociencia de los modernos. Y una de ellas es, ya se han hecho críticas a esta visión lineal de la ciencia, de la tecnología, pero se puede ir todavía más allá, en el sentido de que la ciencia y la tecnología no solo hay que romper con estos conceptos de linealidad, de causalidad, digamos esta ciencia darwiniana o popperiana, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Negando y avanzando hasta el infinito, sino que hoy día puede haber otra concepción que no es ya necesariamente el desarrollo de ciencia y tecnología, sino que es el planteamiento de una ciencia para la soberanía. Es decir, que desde mi punto de vista lo que se requiere es la discusión, la reflexión pública de la producción de conocimiento, justamente rompiendo con la versión occidental de la ciencia, y entonces eh, eh, pienso, y de aquí se puede desprender la idea, de hecho hay un libro que también se acaba de publicar el año pasado, sobre estos temas de conceptos y métodos para una política de ciencia y tecnología en la que en la que rompiendo con todos estos elementos epistémicos de la ciencia occidental, entonces se puede plantear, desarrollemos públicamente qué es lo que queremos, el conocimiento que queremos desarrollar, porque existen una serie de elementos y de bases de los que se pueden echar manos para desarrollar y para resolver los problemas públicos fundamentales. Entonces yo diría, esto tiene que ver con el libro, con el mundo de la vida y con la vida de laboratorio. Me parece que sí, que es la síntesis, crear síntesis y discusiones públicas en torno a esta síntesis para ir hacia una ciencia que resuelva los problemas de soberanía de los diferentes países, de las diferentes repúblicas. Pues entonces yo lo dejo aquí, espero que haya a lo mejor otras preguntas que podrían acercarnos, espero que mi presentación haya sido lo suficientemente provocativa, no porque me interese ser provocador, me refiero a la provocación, una invitación a la realización y a la lectura de este texto. Y muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio por si quieren hacer comentarios o preguntas, como un máximo de 5 preguntas o comentarios. También es importante indicar que se subió un enlace para bajar el libro para los que no lo tienen. Gracias. Yo podría decir algo, pero no encuentro la manita. Bueno, adelante. ¿Me Sin manita. escuchan? ¿Me escuchan? Sin manita. Ajá. Es que me llamó la atención que don Antonio justo al final mencionara a Philippe de Escola. Quería comentarle que yo he leído 2 de los libros de él justamente porque estuve estudiando el totemismo entre los bribris y en la mitología bribri, una etnia indígena costarricense. Y Philippe de Escola ha destacado como un investigador que está trayendo aportes muy frescos, ¿verdad? Más contemporáneos sobre la función, por ejemplo, de animales en la naturaleza, cómo lo ven los seres humanos de ciertas etnias. Entonces, quise hacer el comentario de que es un autor que ha recibido mucha atención de parte de la antropología, bueno, fuera de Costa Rica, eso sí. Entonces, para contarle que aquí estuvimos usando
a Philippe Descola. Es excelente porque es una visión remozada de la relación entre naturaleza y cultura. Eso era un comentario. Gracias, Laura. ¿Algún otro? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Yo? Sí, Maribel. Hola, buenas tardes, Maribel. Maribel de la Universidad Autónoma del Estado de México. Felicito al doctor Antonio Arellano por su excelente participación. Sin duda, esta obra es muy enriquecedora y yo, en lo personal, creo que nos deja a todos una gran reflexión para las futuras investigaciones en cualquier disciplina o área del conocimiento. Nada más tengo aquí una pregunta para el doctor. Doctor, después de este trabajo, ¿qué sigue? ¿Qué hay después del mundo de la vida y laboratorios? ¿Qué más hay? Bueno, tal vez si no hay más preguntas o mientras surgen más preguntas, no sé, doctora Silvia, si a lo mejor me acerco a responder esto. Sí, le hicieron una pregunta a Maribel. Sí, entonces, por favor, si la puede responder. Sí, cómo no. Bueno, respecto a la primera, no sé cómo andamos de tiempo. Yo he conversado con Philippe Descola también desde hace ya años y les comento, por eso preguntaba cómo andaba. Usted me dirá, doctora Silvia, si cuando me vaya excediendo y ahí le paro. Pero es muy importante, desde la perspectiva incluso para la lectura de este libro. Philippe Descola pues es uno de los discípulos más importantes más importantes de Lévi-Strauss, ¿no? Es el discípulo eh, lúcido de Lévi-Strauss. Incluso los terrenos los hace Philippe Descola o los hizo también en la Amazonía. Y entonces él comenta una cosa, comentas así en un círculo, digamos, ¿no? La siguiente experiencia. Él va siguiendo lo voy a tratar de hacerlo más sintético. Él va siguiendo el grupo en el que está va a salir de casa al siguiente día. Y entonces se hace una ceremonia, en la noche se preparan todos los instrumentos, ya saben, en esta zona, ¿no? Cerbatanas con puntas envenenadas, etcétera. Ahí va Philippe Descola al siguiente día, acompaña este grupo, regresa con las presas que capturaron y entonces Philippe es además como es muy buen narrador, entonces narra la versión occidental, en el sentido de que van los cazadores, tienen unas estrategias de caza, llevan una tecnología que son las cerbatanas y entonces ocurre que la persona, ¿no? Dispara, ¿no? Con su cerbatana, y porque arriba de árbol hay un macaco, pasa un tiempo, el macaco cae y entonces ya listo, lo llevan junto con los otros animales que cazaron más o menos de la misma forma. Pero Philippe Descola no se queda ahí, sino que intenta comprender la episteme de esas personas. Y entonces, igual de una manera muy sintética, no comento todo, solamente lo siguiente, lo crucial, es que en el momento que el cazador que va a disparar, ¿sí? Con su cerbatana, apunta al macaco, obviamente sopla, pero antes de ese soplido hay un intercambio visual entre el macaco y el cazador. Y en este contacto visual que es fracciones de segundo, lo que ve el cazador es a un hombre disfrazado de animal. Pero la cosa no acaba ahí, sino que al mismo tiempo
la narrativa es que el animal está viendo al humano, es decir, al cazador, como un animal disfrazado de humano. ¿Sí? Y entonces, después de toda esta pregunta, que desde luego es un episteme mucho más interesante que la simplista episteme moderna, ¿sí? Donde está el cazador, la tecnología y la naturaleza, y pum, dispara y cae la naturaleza, ¿no? En términos convencionales y se apropia de la naturaleza, sino que aquí no, la pregunta es, ¿y entonces qué ocurrió? Y entonces el cazador dice que el animal se sacrificó. Es decir, utiliza una categoría moral, ¿sí? Y para decir qué es lo que ocurre. Y entonces, con esto lo que estoy diciendo es que es un asunto, pues, que coloca justamente esto que he mencionado antes, y es la ubicación de la episteme moderna como una etnociencia. Y que la actitud, ¿sí? Siempre hay una actitud en muchos antropólogos que estudiando grupos no modernos, entonces hay una posición de jerarquía, ¿no? De jerarquía epistémica. El que sabe es el antropólogo, y el otro es el objeto, ¿no? Es el informante, así es como se dice en antropología. Pero aquí no. Con Philippe Descola estamos hablando entonces de un estudio epistemológico de una episteme no moderna. También les comento lo siguiente, nosotros, es decir, la doctora Laura María Morales y yo hicimos una etnografía con curanderas, pero ya viendo justamente esta asimetría convencional que hay en los estudios antropológicos, aquí lo que hicimos un viaje al revés, hicimos un estudio de laboratorio con curanderas, trabajando con personas eruditas, como lo que son, y viendo sus selvas como sus propios laboratorios. Y entonces aquí toda esta cuestión con la que trabajan los antropólogos médicos y médicos antropólogos y etnocientíficos, etnobotánicos, perdón, pues entonces queda hecha añicos, porque las curanderas no están no están metidas en el paradigma de la salud-enfermedad, sino que están metidas en otro paradigma, en otra episteme también. Entonces, con esto lo que muestro justamente, como decía en la primera exposición, son desafíos, ¿sí? Para el estudio del conocimiento en escala antrópica. Y entonces ya no se trata de poner la epistemología, la ciencia y la tecnología modernas como la cúspide. Finalmente, pareciera ser que en los estudios ciencia, tecnología y sociedad hemos absorbido finalmente el discurso de esa ciencia como conocimiento, como la cúspide del conocimiento y de producción del conocimiento. Entonces, con esto es un comentario, ¿sí? A Laura Cervantes de la importancia que puede tener justamente trabajos como la de Philippe Descola. Yo le decía a Philippe, pero es que tú nos hablas de una antropología de la naturaleza, cuando tú nos deberías de hablar de una antropología de la epistemología, ¿sí? Bueno, ahí en bromas, dijo, sí, sí, así puede ser, ¿no? Cosas así. Bueno, comento esto así un poco a nivel anecdótico. Ahora, respecto a la última pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta obra? Pues entonces, miren, esta obra son los trazos, por eso se llama la escenarización para estudiar la elaboración del conocimiento. De aquí lo que sigue, pues sería justamente ya algo más con más estudios, con más evidencias empíricas, porque aquí de lo que se habla es de este texto como una hipótesis de trabajo, y entonces lo que hace falta justamente es convertir esta hipótesis de trabajo en trabajo y en demostraciones que permitan hablar de una antropología del conocimiento en escala antrópica. Gracias, doctor. Les Ah. puedo
otro comentario, porque a esta vez sí alcé la manita, pero no me vieron. No, sí, pero estoy comunicando otra consulta y después vos podés hacer la Ok, tuya. perdón, gracias. Ajá. Antonio, háblanos un poco de la génesis del libro. ¿Qué Ajá. problemática te lleva a conectar estos dos espacios y grandes vertientes analíticas, TAC y TAR? Sí, Noela Invernizzi. sí, cómo no, con todo gusto y muchas gracias por la pregunta. La génesis del libro se pierde, digamos, en mi propia formación. A mí digamos que haciendo una visión, con una visión retrospectiva, a mí siempre me ha interesado la metodología, yo le llamaba la metodología. Entonces, y fui un lector asiduo de Habermas desde los años 80. Y podríamos decir que yo hago de una manera muy aislada, hago un estudio a nivel de maestría sobre la historia de las ciencias agrícolas en México. Y esta historia de las ciencias de la agricultura en México están permeadas mucho por las lecturas habermasianas, sobre todo, digamos, lo que era esto de la ciencia y la técnica como ideología, que se publicó en el 73, pero que ya estaba disponible para los años 80, y también ya la categoría mundo de la vida en esta tesis y en esta historia de las ciencias de la agricultura. De ahí en adelante, pues continué siempre trabajando y leyendo. De hecho, antes digamos, de comenzar, de meterme a lo que son los estudios sobre ciencia y tecnología, estaban muy centrados, digamos, sobre el estudio del conocimiento. Siempre han estado. Cuando yo fui a la Universidad Laval a hacer un doctorado en antropología, yo iba a estudiar conocimiento campesino. Me interesaba el conocimiento campesino, yo no sabía nada de estudios ETS ni de todos estos, ni de los trabajos laturianos, calonianos, de John Locke, y yo quería estudiar el conocimiento campesino. Hay cosas muy interesantes que desde luego yo no hice, ya no hice, a lo mejor en algún momento, y es que en países como México, digamos, de alto mestizaje, de mucha sincretismo, ¿no? Cultural, entonces hay elementos muy importantes. Entonces, pensemos, si uno habla con por favor, dame espacio, la cuestión me interesa. Sí. Entonces, si uno está, pensemos en la agricultura mexicana, tú conoces algo de México, ¿no? Entonces, cuando uno habla con un agricultor del maíz, y uno le pregunta, oiga, ¿y cómo produce el maíz? Entonces, aquí hay una cuestión epistémica también muy interesante que tiene que ver con el acceso, es decir, con la escenarización del conocimiento en escala antrópica. Entonces, yo parto de la idea ahora de que las personas que saben hacer algo lo saben decir. Entonces hay una traducción entre saber hacer y saber decir. El problema para la etnografía, es decir, cuando se acerca a una persona que sabe porque produce algo, entonces hay un problema de comunicación, diría Habermas, ¿sí? Y entonces hay que crear un mundo de la vida, que es lo que también decía Karin Orcetina, crear una comunidad, un mundo de la vida entre el etnógrafo y lo que llamamos de manera despectiva, desde mi punto de vista, el informante. Bien, entonces, si la persona sabe producir maíz, lo sabe decir. El problema es un problema entonces de interpretación y de comunicación con el etnógrafo. ¿Por qué? Porque esa persona comienza a hablar del maíz y dice que hay que sembrar tal día porque en su comunidad y se festeja determinado santo. No se las hago muy larga, pero dicen los agricultores en esta zona, ¿no? Ya saben, en esta parte de la tierra. Si el día 24 de junio, que es el día de San Juan, no llueve, entonces hay, digamos, toda una renovación. Entonces, prácticamente, que no se siembra maíz y se tendrá que sembrar otra cosa. Pero vean cómo está acuñado, ¿sí? Por el día de San Juan. Entonces,
es un problema de expresión del campesino, de su saber producir maíz. No, es un problema de comprensión del etnógrafo. Bueno, esto es lo que yo quería estudiar, es decir, cómo se acuñaba, digamos, todo ese conocimiento y cómo se iba mezclando, pero desgraciadamente o afortunadamente me encontré con estos textos CTS y entonces decidí hacer una tesis sobre la investigación en genética del maíz en México. Esos son los orígenes, es decir, los orígenes siempre han sido una preocupación y un interés por estudiar el conocimiento. Eso es lo que podría decir, y hacia eso va entonces este libro. Por eso el título largo es la escenarización, para estudiar la elaboración del conocimiento en escala antrópica. Muchas gracias, Antonio. Qué interesante. Cuántas vueltas. Sí, Ok, para estar en lo mismo. voy a leer un comentario y después otra con una pregunta y después a Laura que alzó la mano y creo que ahí vamos cerrando ya la conversación. Entonces dice Jorge Ocampo, felicitaciones, Antonio. Como le comenté antes, estás escribiendo más rápido de lo que podemos leerte y más estudiarte. Para apreciar el pensamiento de Antonio hay que apreciar su trayectoria, no solo para lo que sigue, sino desde donde procede, desde la hibridación de los productores de maíz hasta esta versión del mundo de la vida de laboratorio. Después, Denia Román dice, buenas noches, muchas gracias, muy inspirador el libro y el tema, sin duda generó mucha provocación. Me parece que esa reflexión de Escola tiene que ver con teoría perspectivista de Eduardo Viveros de Castro y resucita el texto de los pensamientos salvajes de Lévi-Strauss. Y a propósito, me gustaría preguntarles al doctor Arellano si podría darnos algunas luces sobre la posibilidad de diálogo epistémico entre la construcción de pensamiento amerindio y el pensamiento occidental. Puedo preguntar cuál libro de Philippe Descola, Otra naturaleza, otra cultura o las formas de la visibilidad. ¿Cuál libro específico nos recomienda sobre el tema epistémico? Sí. Ok. Bueno, comienzo con a Ocampo, un abrazo, muy afectuoso y siempre muy agradecido con los comentarios. En realidad, esta calidez, pues lo que hace es que lo que provoca en mí, pues es en el continuar escribiendo, ¿sí? Ojalá que no sea, efectivamente, esa escritura más rápida que la lectura. Yo sé que no, que es una forma de, como lo dice, ¿no? Cariñosa, como siempre, hermano Jorge Ocampo. Y y bueno, como siempre, pues abierto, ¿no? A la exposición y a compartir nuevas experiencias como hemos compartido en otras ocasiones. Muchas gracias por el comentario, Jorge. Y después, en el caso de Damina, Román, efectivamente, hay ciertos vínculos. Habría que leer con cuidado, ¿no? También la obra de Viveiros de Castro, el cual también tiene una anécdota fantástica. Viveiros de Castro cuenta, ¿no? Que conversando también en la Amazonía, ¿sí? Con un personaje, acerca de cómo identifica que los seres son iguales y cómo los seres son diferentes. Entonces, el personaje con el que conversa Viveiros de Castro dice que la persona le dice, mire, es muy sencillo, las personas que tienen la misma, pensemos, identidad, estoy traduciendo desde luego, el que tienen la misma identidad se pueden sentar en la misma mesa para comer,
porque lo que se comen no es igual a los que se sientan a comer. Y en eso estaba la conversación cuando Viveiros de Castro le dice, oiga, sabe, pero es que a mí a mí me comentaron que usted comió a alguien. Pero antes, ¿no? Él dice, por ejemplo, mire, pone diferentes ejemplos de animales que son similares o entidades que son similares y que comen lo que no es similar. Y entonces esta persona dice, en respuesta a que se comió una persona, dice, claro, es que en ese momento yo no era quien soy, sino yo era un leopardo. ¿Sí? Entonces, esto aparentemente es un juego, ¿sí? Pero la epistemología que hay aquí inmersa es muy grande, que incluso tiene que ver con políticas públicas, pensemos de vacunación. Entonces, en Brasil es dificilísimo, yo creo que no, Noela ya lo sabe, es dificilísimo. Entonces, se va a una campaña de vacunación, buscan a una persona y no la encuentran, ¿sí? Y pasa mucho tiempo para que se den cuenta que la persona cambió de nombre y cambió de identidad. Entonces, estas cuestiones, bueno, pero veamos ahora qué es lo que ocurre en las sociedades contemporáneas, ¿no? Con todas estas culturas LGBT y las cirugías y todo esto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nuevamente, la antropología, así inicié, la antropología es el estudio del hombre y sería el estudio del conocimiento, por lo tanto, del hombre, que es el conocimiento como el signo cierto el signo cierto de la humanidad. Veo por ahí que estaba Pablo Kramer, bueno, le envío un saludo, ¿sí? Sí, entiendo que ya es muy tarde en Buenos Aires. Bueno, entonces, textos sobre Philippe Descola, es que, pues, yo creo que afortunadamente la obra de Descola se encuentra en español y todos los textos son, pues, si ustedes ven hasta en los propios títulos, son provocativos. Entonces, yo lo que recomiendo es La selva culta, ¿sí? Y esta selva culta, lo que significa es que es una selva cultivada. Entonces, aquí sí Philippe utilizó el término culta, que es el término antiguo de cultivo. Por eso es una selva cultivada. Y es que Philippe Descola encuentra personas en la Amazonía que durante cierto tiempo siembran selva. Cosas que entonces para un occidental pues, le pueden parecer ridículas, ¿no? Desde luego, ineficaces, pérdida de tiempo, sembrar selva en el Amazonas, ¿a quién se le ocurre? Pero lo que sucede, dice Philippe, es que esas personas no consideran a la selva como naturaleza, sino consideran que los dioses cultivaron la selva. ¿Sí? Es decir, hay una humanización del origen de la selva. Y otra vez entonces nos encontramos no frente a una cuestión llamada a convertirla en folclore, sino en objetos serios de episteme y de epistemología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los grandes fenómenos contemporáneos, pues ya hay dificultades dificultades para ubicar si es una causa natural o una causa social. Si hablamos del cambio climático, hay un gran debate, no solo entre que si son científicos o no científicos los participantes de esas reflexiones, sino en la causa del cambio climático. Si el cambio climático es una causa humana o si es una causa natural. Lo que quiero decir con esto es que en los grandes problemas contemporáneos, estos que ha mencionado también Ronnie, del antropoceno, de la inteligencia artificial, ya no se pueden responder con la episteme anterior, la episteme que separa naturaleza y cultura. Y entonces, los maestros de epistemologías no simplistas como la epistemología moderna se encuentran en otras culturas.
Muy bien. Muchas gracias. Laura, ya sería la última intervención. Gracias. Silvia, me cortás porque vos sabes que yo puedo hablar mucho. Justamente no es una anécdota, es algo real que le quería comentar a don Antonio y a los que estén todavía aquí escuchando, que en el caso de los bribris y los cabécares también, voy a llamarles a ambos los viceitas, antes de ir a cazar, los cazadores deben solicitar un rito a un agua, a un médico, al agua del clan. Y eso se debe a que ellos lo explican, no es mi explicación, es la de ellos. Ellos lo explican que los animales que van a ir a cazar los vemos como animales en este mundo, pero en realidad en el mundo primigenio, anterior al de los bribris, son personas. Aquí los vemos como animales porque Sibú, el creador del mundo bribri, dejó a los animales como representantes de esos seres espirituales. Para no seguir más en cuestiones mitológicas, lo que quería comentar es que en el caso de los viceitas están considerando no solo esta epistemología de ellos, sino que también incorporan la epistemología de los no bribris, de los sicuas, porque ellos, nosotros, todos los no bribris somos sicuas. Ellos incorporan también la biomedicina. Es que prefiero evitar el término los occidentales porque podría indicar que las etnias indígenas de América no sean occidentales, ¿no? Porque lo son. Entonces, quería dar ese ejemplo de que en el caso de las culturas viceitas, tienen este respeto también hacia la naturaleza, porque está antropomorfizada en la mitología y es parte de la epistemología que resguardan especialistas de esa cultura. O sea, no cualquier bribri o cualquier cabécar lo sabe, sino especialistas de esa cultura. Entonces, ellos han sido más modernos que nosotros, porque así como practican sus propios rituales, también visitan los ebais. Ebais, para los que no sean costarricenses, son centros de atención pequeños que hay, y también visitan la clínica que hay a la orilla del río en Suretka. Y logran conjugar ambas cosas porque ven las explicaciones mitológicas como las simbólicas y las más importantes. Pero los mismos Aguapa, los médicos, les recomiendan ir a la clínica a recibir medicamentos de la biomedicina. Y no hay contradicción, para mí es obvio que no hay contradicción. ¿Y por qué ellos lo hacen así? Porque una medicina, la de ellos, está tratando lo simbólico y el respeto a la naturaleza y al mundo previo al de los bribris, que todavía existe, y también usan la medicina de los sicuas, ¿verdad? Entonces quería dar esa anécdota. En cuanto a lo de escolar, pues yo tengo que se llama Part de la Nature et Culture en francés, pero existe en una traducción al inglés en el 2013. Sí. Y hay otro que tengo, pero en PDF. Lo recomiendo muchísimo porque para aquellos críticos de Levi Strauss, se llevarían más de una gran sorpresa, ¿verdad? Si leyeran el estructuralismo de Escolar, porque realmente hizo una superación del maestro, lo cual ya es mucho decir, ¿verdad? Hizo, pero entonces quería simplemente comentar que
que el trabajo suyo, don Antonio, me ha sorprendido y me ha gustado mucho, ¿verdad? De hacer esta combinación de saberes. Y no sé, lo que comentó Denia, si tenga que ver con el perspectivismo, si don Philip estará enterado de esta corriente, pero quería insistir en que es común en los amerindios esta epistemología, ¿verdad? De respeto a la naturaleza. Le comento de paso también que la selva también son seres espirituales, que Cibú dejó aquí. Cibú es vamos a ver, el héroe cultural de los viseítas. Y la selva existe porque son representantes de seres espirituales que existen en otra parte. Explicar esta cuestión mitológica me llevaría mucho tiempo, pero entonces era para aportar o comentar que también en el caso de etnias indígenas costarricenses hay estas 2 epistemologías, a veces 3, ¿verdad? O más, que están interactuando, puesto que, por ejemplo, en el caso de los bribris del lado caribeño de la cordillera de Talamanca, también se encuentran con saberes médicos propios de no indígenas. Entonces, nosotros somos los irrespetuosos, los antropólogos o los que tenemos corta visión, ¿verdad? De no considerar el hecho de que los mismos indígenas aceptan otros saberes médicos. Mejor termino aquí, en serio. Quiero hablar más, pero después seguramente molestaré a don Antonio si me lo permite. Y luego le escribiré al respecto. Gracias por escucharme. Sí, bueno, pues entonces terminamos con esto. A lo mejor voy a terminar, a lo mejor de una manera muy diplomática. Yo les pido disculpas y de una manera muy, vamos a plantearlo de esta manera, de una manera muy autocrítica a la antropología, ¿sí? Y es que esta cuestión, ¿no? De la episteme, de las formas de estudiar los conocimientos de cualquier grupo o del mundo de la vida, es un asunto que requiere, y por eso también es muy importante Husserl, Schutz, que hablan de un método que se conoce como epogé, ¿sí? Ustedes recordarán por ahí. O sea, epogé es mantener en suspenso, ¿sí? Básicamente. Y esto es lo que recomienda Husserl. Entonces, yo tengo un gran problema con la antropología, ¿sí? La antropología mexicana es una disciplina muy fuerte, ¿no? Pues por toda la arqueología, por toda la lingüística que hay, es decir, por toda la cantidad de grupos autóctonos que tienen diferentes lenguas, por toda la materialidad que encuentran los arqueólogos. Entonces, es muy fuerte. Pero desde mi punto de vista, no así epistemológicamente, ¿sí? Entonces, miren, digamos, eh, esto tal vez es más para antropólogos, ¿no? El doctor Matos Moctezuma, el doctor López Austin y todos los principales antropólogos en este país dicen que la forma en cómo pensaban los antiguos mexicanos era dual. Dicho de otra manera, que pensaban como nosotros, ¿no? Dividiendo naturaleza y cultura. ¿Esto es así? ¿O más bien estamos proyectando la propia episteme en la que hemos sido formados los antropólogos, que ha sido en la modernidad? Y después, entonces, pues miren, casi que ponemos entonces a los grupos autóctonos como ecologistas, ¿no? Es decir, porque protegen la naturaleza, porque tienen un respeto hacia la naturaleza. Y entonces por eso digo que soy muy crítico y prefiero decir autocrítico para no herir susceptibilidades, ¿sí?
pero no ocurre así. Entonces, yo les comento, de todo lo que hablo, yo procuro que sea en línea, es decir, que esté abierto. Hay un libro que escribí sobre Tlaloc, ¿sí? Entonces, es una deidad muy antigua que viene desde los Olmeca. Y entonces, las lecturas que se tienen de Tlaloc son lecturas, desde luego, dualistas. Entonces, Tlaloc se acaba siendo simple y sencillamente el dios de la lluvia. Pero cuando uno ve la imagen de Tlaloc, ¿sí? Vemos una imagen completamente mezclada. Es una entidad que no tiene una máscara de serpiente, sino que toda su cabeza está formada por dos serpientes y el resto es una parte humanoide. Entonces, si nosotros lo vemos dual, ¿en qué acabamos? Bueno, en lo que dicen los antropólogos mexicanos. Y entonces resulta que Tlaloc es una entidad humana que tiene bigoteras, ¿no? Es decir, las serpientes se enroscan y forman los ojos. Pero para los antropólogos no es así. Para los antropólogos es Tlaloc que tiene anteojeras y tiene bigoteras y está lleno de puros artefactos el pobre Tlaloc. Pero hay una escultura en el Museo Etnológico de Berlín, donde aparece justo, es una estatuilla muy antigua en la que aparece, desde mi punto de vista, la verdadera identidad de Tlaloc, donde estamos hablando de una entidad completamente mezclada. No hay dualismo. Es una entidad serpentoide humanoide, humanoide serpentoide. Entonces, esto es una hipótesis de trabajo. Cuando yo he expuesto esto, en México me dicen, ¿y quién le dice a usted, no? Que pensaban, como dice, que pensaban, mezclando, ¿no? Estas entidades, que pensaban que Tlaloc es una entidad mezclada. Y bueno, de entrada uno puede decir, ¿y por qué aseguramos que pensaban como nosotros, que pensaban de manera dual? Y que Tlaloc es un personaje, incluso hay algunas lecturas que dicen, a partir de un códice muy antiguo, dicen que este Tlaloc podía haber sido un danzante. Cosas así. Entonces, no me extiendo más. Lo que digo es, nuevamente, es la mirada epistémica y el aprendizaje epistemológico que podamos hacer de otras culturas. Y a mí me parece que esto está por hacerse. Los antropólogos han sido muy ingenuos y esto se alcanza a ver perfectamente en la museografía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arqueólogos? Rescatan cosas y después las clasifican, ¿sí? De acuerdo a la modernidad. Cuando uno va a un museo, entonces, por cierto, agradezco a Ronnie que me llevó al Museo del Oro en San José, pero entonces ese museo es un museo en una episteme moderna, ¿sí? Es decir, aquí tenemos los artefactos, ¿no? Esos metates fantásticos, ¿no? Que se elaboraban allí en Costa Rica, pero por otra parte está el oro y por otra parte están todas esas cosas. Y les aseguro que los arqueólogos no encontraron los objetos de esa manera. Entonces, es epistemología política. La epistemología política es muy sutil, pero va a la velocidad de la luz. Y entonces, las lecturas que hacemos de las otras culturas son proyecciones, esa es mi hipótesis, y la persona, esta colega Maribel me preguntaba, ¿y qué sigue de este libro? Bueno, precisamente va hacia allá, ¿sí? Hacia una relectura de lo que son ya no la cultura, sino la episteme de las culturas anteriores. Entonces tenemos todavía, afortunadamente, y ustedes también, Laura, ¿no? Entiendo, me hablas de culturas en las que sería muy interesante no proyectar nuestro episteme, sino aprender de su episteme. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Sería maravilloso seguir conversando, pero
desafortunadamente tenemos que terminar la presentación. Muchísimas gracias De a acuerdo, todos Bella. los que... ¿Perdón? Perdón, pensé que me llamó. Muchísimas gracias, Antonio, al doctor Arellano, y espero que todos puedan leer su libro, que como se ha discutido aquí, tiene muchos aspectos relevantes para nosotros. Así que gracias a todos y nos vemos pronto, espero, en otro evento. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por